Ok, bienvenidos a un capítulo más de su canal, La Mega Chelcha. Bienvenidos una vez más. Aquí está con nosotros, en otra entrega, en otro capítulo, nuestro invitado que hace unos días estuvo por aquí haciéndonos unas anécdotas de unos asuntos vividos fuera, no tanto aquí en República Dominicana, sino fuera, internacionalmente. Bienvenido una vez más a nuestra cabina, La Mega Chelcha, chicos. Nos quedamos incógnita con la entrevista del suspenso, para no mencionar el nombre. Sabes que lo tenemos tapado para evitar ciertos inconvenientes que le pueden afectar tanto a él como a su familia. Antes que nada, antes de entrar en materia, me gustaría saber el por qué se dio eso de ese viaje. O sea, ¿qué te llevó a ese viaje, a realizar ese viaje fuera del país? Bueno, yo lo hice por motivo de superación. Tengo mi hija, tenía mi esposa y lo hice por motivo de superación. Pero, o sea, superación, pero ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? Porque para tú irte para otro país, tú tienes que tener, o sea, económicamente tú tienes que estar bien, porque tú no puedes aventurar para otro país donde tú no tienes familia, no tienes amigos y te fuiste solo, según yo tengo entendido. Bueno, cogiendo dinero prestado y pidiéndole a mi familia. Ok, tú cogiste dinero prestado. Me imagino que una buena cantidad. Una cantidad suficiente para que te pueda beneficiar en lo que quieras hacer. Pero el objetivo tuyo de llegar allá, ¿tenías un objetivo principal en específico de todo lo que tú ibas a hacer allá? Ajá. Mi objetivo era llegar a Estados Unidos y Mm. trabajar y superarme, como todo lo que queremos todos. ¿Y qué te motiva a hacerlo de esa vía? O sea, de irte para un país para luego recorrer todos esos países, porque según yo vi la otra entrevista, fueron 7 países. Siete países. ¿Qué te llevó a eso? Mi hija, yo todo lo hacía pensando en mi hija. Superarme, yo pensaba siempre en mi hija. Cada vez que yo no podía más, que me quería rendir, yo pensaba en mi hija y le daba cada vez más para adelante. El último país, no el último, sino el último que se tocó ¿Dónde te aquí. quedaste? O sea, ¿Dónde te quedaste? Cuéntanos un poco de esa parte. tú te quedaste, el video se quedó cuando tú decías, o sea, la trayectoria que tú llevabas en la selva, que tú habías recorrido, que todo lo que había pasado ahí. En fin, resumiendo todo eso, no quedamos cómo fue que tú saliste, ni nada de eso. Bueno, cuando yo inicié en la selva, empezamos a caminar, a subir montaña extremadamente alta e inclinada. ¿En Que qué país? eso fue de Colombia a Capulganá para cruzar para Panamá. ¿Y ustedes Pero conocen? una Sí. pregunta, porque hay algo que no entiendo. O sea, cuando te metiste en eso en planes de viaje, ¿tú tenías entendido de que toda esa travesía tú la ibas a pasar? ¿O fue que te vendieron sueños? Explícame esa parte porque no entiendo. Porque una persona que tenga entendido de que va a cruzar selva y eso, yo creo que no se mete en una vuelta Que así. se va a arriesgar a tantas cosas. Sí, No yo creo que, no creo que... para mi entender, para mí él no sabía. No. Pero dinos tú si sabías si o no, si vas a pasar todas estas cosas. No, yo no sabía, me vendieron sueños. Yo pensaba que no iba a ser así. Yo nunca me imaginé eso. No lo hubiese intentado si me lo hubiese imaginado. Te lo pusieron en color de rosa. Ajá. ¿Qué te decían? Que solamente iban a pasar frontera. Normal, pasar frontera. Pensé que iban a ser como la frontera de Ecuador y Colombia, que fue una frontera fácil, en un vehículo me cruzaron y listo. Bien, entonces cuando tú pasaste, o sea, pasaste Colombia, Ecuador y Colombia, entonces tú dijiste quizás, no, los demás países es un chicle. Sí, yo pensaba que todo ya ahí era fácil, ahí vino lo difícil. Hay algo que como que no logro entender todavía. Porque el objetivo tuyo era Canadá, ¿no era Canadá? No, mi objetivo era Michigan, Chicago. Michigan, eso está en los Estados Unidos. Pero cuando tú llegas, o sea, ¿tú sabías que era para Colombia? ¿O el viaje era directamente, o sea, a tu entender era para Estados Unidos, para Michigan, No, el viaje se había cuadrado, pues yo iba para Chile. para Chile? Ajá. Entonces, cuando tenía todo listo, que iba a salir del país, Sí. mi amigo me dice que hay un viaje para Estados Unidos, que están pasando gente, hay personas que han llegado ya,
Y Tú, yo tú me dije, excusas, pero ese no es amigo tuyo. Eso era un compañero, que amigo, una persona que amiga tuya no te pone a hacer todas esas cosas y a coger todas esas luchas que tú cogiste. Que gracias a Dios tú estás vivo. sí, O Pero sea, amigo, no le diga amigo, dígale compañero, la persona que me inculcó a hacer estas cosas. Amigo, correcto. ¿no? Estuvo mal, pero tampoco él sabía. También le habían vendido el sueño y ese mismo sueño me lo contó a mí. Y O sea, él no continuamos. sabía tampoco. No, Le vendieron sueño a todito. Porque yo tengo sí, entendido que eran 4. Los 4 fueron con la misma ideología. así mismo, sí. No sabíamos esa travesía. lo vi, o sea, los cuatro quedaron vivos. Los cuatro, normal, Sí, porque. gracias a Dios. Ok. Y no pensaron comer. Da un poco de risa porque me llega a la mente. Porque se pasó mucha precaria. Pero no pensaron en comerse uno al otro ya. No, el último día, ya teníamos 3 días caminando en la selva, ya teníamos casi 2 días caminando por el río, Ujú. en agua. Y yo dije ese día, si no llego, me quedé. No voy a continuar, me voy a quedar aquí aunque me muera. O sea, pensaste ya en quedarte, no en devolverte, porque si te vas a devolver, quizás vas a vivir otra vez a repetir lo mismo y preferiste mejor pensar quedarte ya que Dios hiciera lo que quisiera contigo. Sí, no sabía, yo no sabía si llegar estaba más cerca que devolverse. Y entonces, ¿qué pensaste y qué te hizo decidir seguir? Continué un poco, a ver si podía llegar ese día. Tenía ampollo en los pies ya, no hallaba qué hacer. Continué y continué. ¿Pero era, Hasta era descalzo o tenía algún calzado? tenía una bota de goma, pero las piedras se sentían como si estuviera descalzo. Una pequeña pregunta de este lado. ¿Cuántas personas iban con ustedes? ¿Eran 4 o había más personas? Del total, ¿cuántos llegaron a su destino? Bueno, cuando salimos en el bote éramos alrededor de 40 personas. Cuando salimos en el bote. 40. Ajá. Luego se iban disminuyendo. ¿Cómo se iban disminuyendo? ¿Cuál era la causa? Cuando nos desapartábamos, había una loma que le dicen la loma de la muerte. Que el que Wow. cogía esa vía moría o llegaba. Y un 99% del grupo que andábamos cogieron esa vía. Y nosotros, por suerte, cogimos la vía en la que llegamos en 3 días. Y Retornando, porque hay algo que todavía estoy pensando. Y es que en la entrevista anterior que se te hace, tú dices que tú llegaste primero fue a Ecuador, pero ahora tú dices que te dijeron que había un viaje para Chile. O sea, no entiendo a qué país exactamente fue que tú llegaste y a qué país fue que te dijeron que había que llegar, porque tu destino, todavía tu destino está lejos de ahí. O sea, que tu destino es uno. Tú llegaste a otro y se te dijo a otro. ajá, Parece como que Exactamente. en cada país que llegaban, o el principal, el primero que llegaron, ahí fue que empezaron a contarlo o a decirle lo que va a pasar. correcto, En cada país se recogían diferentes personas, ¿verdad? correcto. En cada país había un grupo y esos grupos se iban uniendo hasta que llegó al total de número que dijiste. Y en ese viaje, ese total, ¿en qué otra parte se perdieron personas? Te hice la pregunta anteriormente. El total que comenzaron fueron 40. ¿Cuántos murieron de esos 40? En el grupo que íbamos todos, solamente llegamos 16. 17, perdón. De 40. Ajá. Y un niño, que era el que iba adelante, se iba caminando más que todos nosotros. No sé si estaba preparado o que por ese niño solamente se comía alguito y un poquito de agua del río. Más o menos de qué edad era ese niño. 8 años. A eso lo tienen preparado. Pero de 40 gente quedaron esas personas. Esa 17 llegamos. O sea que se puede decir que hubieron muertos. Sí, yo vi muchos muertos en el camino. Personas muertas de que tenían. ¿Tú lo 10. veías? Sí, yo vi personas muertas también en el camino que tenían 10 enganché en la mata, con los órganos afuera, ¿Cómo? con los órganos afuera, embarazadas, moradas, muertas, niños muertos, señores que le daban infarto en la montaña. Nosotros hemos escuchado y hemos visto documentales en que en esos países hay una alta delincuencia, se puede decir así, donde secuestran a la persona, venden los órganos, secuestran a niñas y las prostituyen. Entonces, aún tú reconociendo todo eso, en el momento que tú viste esas personas muertas, ¿qué tú pensaste? ¿Tú no decidiste devolverte? ¿No había oportunidad de devolverse o de renunciar a todo? No, ya yo había tomado la decisión a que sea lo que Dios quiera. Yo fui que si voy a morir en el camino, si voy a llegar, voy a llegar. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Yo continué sin decirle la verdad a mi familia de lo que me estaba pasando en el camino. Pues, Sí.
Una pregunta. Tú llegaste a Ecuador de primero, ¿verdad? Ajá, yo viajé de Dominicana ¿Cómo? a Ecuador. Ok, ¿cómo fue la vida allá en Ecuador? Porque yo supongo que cuando tú llegaste no fue tortura solamente, hubo un momento de parranda y eso. Cuando tú llegaste, tú dijiste, coño, sí es verdad la vuelta. Sí, me divertí mucho en Ecuador. Los primeros días sí me divertí, andé, mujeres, visité muchos lugares, mucho frío, estaba en un hotel cómodo. La Entonces, pasé bien. ¿en dónde, a qué país es que tú entras, que tú comienzas a ver la cosa que se va poniendo como chicle, que tú dices como, pero ven acá. Esto no era... Colombia. En Colombia ya estaba dando brega hasta para comprar el tiquete para viajar Pero cuando tú llegas a a República. Colombia, ¿qué otro país tú habías recorrido? No, solo Colombia. O sea, tú estabas en Ecuador. ¿De De Ecuador para dónde para saltaste? para Para Colombia. Colombia. Para Colombia. En Sí. Colombia tú entonces dices que se puso como chicle la cosa, ¿verdad? Después, ¿Qué fue lo que pasó? después que de Ajá. Colombia, yo cogí un bus hasta el aeropuerto, hasta en Bogotá. Cogí un avión hasta Medellín. Ahí fue que empezó todo, que me atracaron, todo eso. que O sea, jodí. te atracaron. Sí, Sí. en Medellín. Entonces, el dinero que tú cogiste prestado aquí, ¿se te gastó en Ecuador por completo o te dio para llegar a Colombia y poder salir de Colombia? En Ecuador se me gastó por completo. Sí, Porque tú mencionaste mujeres, mencionaste buena vida al momento, pero no sabías lo que te venía en camino. No, el Sí, dinero se me terminó ahí completamente en Ecuador. sí, en la anterior entrevista él habló que fue que le mandaron dinero a sus compañeros, luego se repartieron, de ahí consiguieron la forma de cada uno Ujú. pedir dinero, o sea, que le enviaran dinero. Lo que sí me quedé como con la incógnita, ustedes no eran de ese país, ¿cómo recibían el dinero? ¿A nombre de quién recibían? Y que no lo engañaran. Podíamos recibir el nombre de nosotros. ¿Pero Porque como cómo? yo era turista, yo estaba vigente, todavía yo estaba, sí, yo estaba vigente todavía en Ecuador, yo podía recibir dinero. Y eso sí. Bien, volviendo al tema de la selva, dijiste que pasaste 3 días. Ajá, 3 días. 3 días Siendo muertos. viendo muertos, cruzando por río. Dijiste que te montaste en un botecito de esos chiquiticos que no cabía ni siquiera. No era en fila, que nos montábamos en el bote, en fila, todos sentados, como agachados en fila. Y cada vez que llegábamos a un lado donde había piedra, teníamos que bajar y empujar el bote. Duramos alrededor de 3 horas en eso, un río. Y en ese botecito que ustedes iban en fila, tú no sospechabas, miraba más o menos a una gente de esa media extraña que tú digas, coño, este no me está como cuadrando, Cuando como que lo viene a veo ver me tira, sospechoso. Cuando viene a ver me tira para que no haga peso o cualquier cosa. No sentía confianza en el camino completo hasta No. llegar a México. Aún en México no sentía confianza con nadie. Pero está bien, hasta llega a México. Después o sea, después que tú pasas la selva, ¿a dónde tú llegas? Yo llego al primer campamento, que es de migración. Ahí Ah. llegamos y venden comida, venden todo, nos reciben bien. Ahí tenemos que comprar un boleto para coger otro bote, que es o sea, el mismo bote. Cogerlo sí, para llegar a la segunda migración. Ahí los dominicanos no pueden pasar. Ahí los dominicanos lo meten preso. Yo me hice pasar por haitiano. ¿Por qué? Por haitiano me hice Los pasar. haitianos. Y entonces, Y no ¿cómo te, a los pi- dominicanos? y no te pidieron documento. No, como veníamos de la selva, decíamos el cuento en el que se nos perdió el pasaporte, nos atracaron y nos quitaron todo. Ese es el cuento que nosotros decíamos. O sea, así lo prepararon a ustedes para Sí. que dijeran en el campamento. Eso nos lo inventamos los 3 dominicanos que andábamos juntos. Y Los lo 4. creyeron que ustedes eran haitianos. Ajá, yo agarré y dije, yo me llamaba Beto Pierre. Yo dije, Habla un poco, dije- ¿Cómo tú le decías? Yo me río porque me da un poco de jocosidad de que ellos se hacen pasar por haitianos. Entonces, el haitiano, sí, tiene su Betolín. nombre y tiene un acento que se conoce. Entonces, ya yo me imagino cómo él hablaba y con esa persona para poder identificar que él sí era haitiano. Entonces, por Pues, eso me da un poco de ¿Cómo jocosidad. ¿Cómo fue que tú lo hiciste? Para que te creyeran realmente de que tú eras un haitiano. Porque, ¿cómo te digo? Él habla de un dominicano. Es muy diferente, demasiado diferente a un haitiano. bueno, yo llegué y cuando me preguntaron, yo lo que dije, yo perdí el pasaporte. Yo no tenía el documento, yo perdí el pasaporte, atracar todo, quitar en la selva, quitar todo. Y me preguntaban mi nombre y ahí yo agarré un papelito y puse que yo me llamaba Betolí Pierre, que nací en Puerto Príncipe de Haití, puse mi número de pasaporte, PP 402 417 12.
Pero Con eso, tu- eso, eso, eso te lo inventaste. Sí, me lo inventé, pero conté cuánto número lleva el pasaporte y todo eso y me lo aprendí de memoria. Ah, no, pero tú eres un diablo. Y- Oye, pero no, el muchacho fue Falsificador. preparado. Él contó la numeración más o menos cuántos números tiene un pasaporte haitiano. Y dijo una numeración así creada por él, pero para que se pudiera entender que sí era haitiano. Y Correcto. así pudieron pasar. La primera la pudimos pasar así mismo. Yo pasé el papel, Beto Lipia Rey y todo me vendían mi Entonces, tiquete. Entonces, cuando tú llegas a la segunda migración, como tú dijiste, ¿a qué lugar tú llegaste? Ahí yo Después, ya yo después que estaba en- pasaste eso. Ya yo estaba en tierra panameña. Ahí duré como 3 horas más para llegar a esa segunda migración. Son 3 migraciones. Pero, o sea, ya que saltamos la segunda migración, ¿no te dio ningún inconveniente para tú llegar a la segunda? No, ya yo compré mi boleto con ese nombre. O ya sea, y yo- tú pasaste ruling. Sí, como Eso era entiendo. montarte en eso y eso era como algo turístico, de ir a la isla Saona, como Sí, viaje a la isla Saona, sí, de aquí en para el allá. camino me encontré con otra yolita que se había volteado con Ay, niños, bobo. mujeres en el río. Porque el río íbamos subiendo para arriba y el río venía a corriente para abajo. Ok. Pero si esas yolitas son se compran su pasaje, no puede ser, son legal, no pueden ser tan riesgosas. Porque es un negocio. Es un negocio como quiera. Un negocio migratorio entre todos esos negocios. Entonces, cuando tú pasas la tercera migración, ¿a qué país fue que llegaste? Cuando llega a Panamá, primero llega la segunda migración después de la primera. En la segunda yo estaba asustado, yo no sabía qué hacer. Ahí estaba lleno de haitianos, habían dominicanos presos. Yo no sabía qué hacer, yo estaba asustado. Me quedaba poco dinero, mi compañero había uno que no tenía dinero. Y cuando yo subo, nos dieron comida gratis. Me alimentaron, teníamos hambre, ya yo estaba flaco por lo que pasé en la selva. Y ahí hago el intento, digo, lo voy a intentar. Voy a comprar el boleto. Y cuando voy con mi papelito, yo no sabía que lo que tú decías en la primera migración lo ponían en la computadora y aparecía en la segunda. Ay, mi madre. Todos esos datos aparecían en la segunda. Y yo fui, di mi nombre, Bertolí Pierre, le pasé el papelito de los otros compañeros míos. Me fui yo solo a arriesgarme, ellos no querían. Yo dije, yo voy a que sea lo que Dios quiera. Y nos vendieron el boleto del bus. Ahí voy con, Una- con los boletos. Cada país, o sea, tú pasaste varios países. ¿Cómo se hacían con el dinero? Porque cada país de eso tiene su moneda. Sí, pero él sabe que el dólar es mundial. Ah, ustedes lo tenían en dólar. Sí. Ok, en ahora dólar. sí. Lo Pero, cambiamos en dólar y en la moneda del país que estemos. Ok, Entonces, ok. en ese transcurso, ¿qué tiempo tú duraste fuera del país? O sea, los familiares tuyos no tenían comunicación contigo, no sabían de esa travesía. Ellos tenían comunicación conmigo antes de ellos salir de la travesía. Pero O sea, antes de tú hacer el recorrido, tenían comunicación contigo. en cada país yo me comunicaba con ellos. Sí, pero cuando tú duras el tiempo en la selva, que son, No me tú dices, comuniqué. 3 días, no tenía comunicación con ellos. No. Eso fue ¿Cómo? un desesperamiento tenía mi familia. Mi familia no sabía nada de mí. No, ya tú estabas perdido para Sí, ellos. Ya. ellos estaban ¿Y qué tú preocupados. le decías a los compañeros tuyos? Porque los compañeros tuyos son del mismo lugar que tú, supongo yo. También lo mismo que yo pasé, ellos lo pasaron. Preocupación en el camino completo. Y yo Entonces, cuando tú llegué- llegas a Panamá, ¿qué pasa cuando tú llegas a Panamá? Cuando yo llegué a Panamá ya la segunda migración, yo lo que estaba feliz, yo dije, llegué vivo, lo logré y no lo creía porque yo dejé personas en el camino que tenían 13, 10 días, 12, caminando y no habían llegado. Yo llegué en 3 días, eso era algo increíble. Nadie lo creía. Los botes solamente eran para cruzar los ríos. Sí, para llevarte a un río derecho, no cruzarlo del otro lado, no, es un río derecho. Ah, o Andar sea el que río si, completo. si este río, ustedes lo cruzaban así, no así. Sí, subiendo el río, no cruzarlo al otro Oh, lado. o sea que ustedes navegaban en el río Correcto, hasta llegar al objetivo. correcto. Entonces, ese bote llegaba a migración Ajá. directamente. Sí, porque si ellos no quieren que lo vean o que lo vayan a agarrar, quizás pueden evitar migración. Pero ese bote iba específicamente a migración y por eso migración lo recibía. Sí, los guardias nos recibían de una vez, nos bajaban. Sí, todo con la autoridad. ¿Hasta cuándo ustedes empiezan ya, terminan de entrar por migración? Bueno, fue en 3 migración. Ahí cuando cogí el bus, La última, ¿dónde fue? en Panamá también. Las 3 migraciones eran de Panamá. Estaban investigando. En la última migración, yo llegué, me pasaban, me revisaban completo de arriba abajo. Me quitan el papel, me pidieron mi nombre. Cuando dije que se me perdió, me tiran una foto. Luego me preguntan mi nombre más para adelante, dije mi nombre. Ya después que salí de la tercera migración, cogí un bus normal, que ya yo estaba en Panamá normal. Normal. Pero Sí. yo tengo, o sea, tú dices que migración en Panamá, pero según yo tengo entendido,
O sea, yo conozco gente que vive en Panamá y dicen que Panamá es un poquito estricto. Entonces, según tú me cuentas, tú lo pasaste bien, todo eso, esos puertos de migración. Dijiste que pasaste el primero nítido, el Sí. segundo bien. Con el nombre de PIR, con el pasaporte, la numeración de un pasaporte falsificado haitiano. Y pasaste el tercero bien. Y yo tengo entendido